matatau ena ia ua turo atu o vai tai mai tō akari ena tato a pone iau e mana une ua iho ana o te tiare o korua no tau ai piri ai e ua iho ana o te tiare o korua no tau ai piri ai e. La academia nace como un proyecto familiar de mi hermana Mejerío y de mi pareja Hugo Teave, después de haber participado en el grupo Matatoa y de haber tenido nuestros hijos. Decidimos formar la academia como un proyecto familiar, como te dije, para poder poner en práctica todo lo que nosotros hemos cultivado durante años en la cultura Rapa Nui. Entonces, partimos, Toru, Ha. Muy bien. Nadie mira al suelo, avanzamos. Y eso, Ha'ari. Muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Mueva, mueva! Vamos, afírmese del oje. Vamos, 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 vale. Cambio al otro lado. Eso, claro. Teca. Bien, Dani. Eso vale. Mua. Farapu. Pies pegados, pegados. Vamos, vamos. Bien, Senia. Respire, respire. Eso más. Quisimos formarla para enseñarle a las personas de la isla y a nuestros hijos también lo que nosotros hemos aprendido en el arte de la música, de la danza, de las historias, y también poder compartirlos con las personas que nosotros conocemos acá, continentales y también Rapa Nui. No solo decir, ya, esto es una coreografía, aprenda este movimiento, sino que disfruten lo que significa una canción, que les expliquemos de qué se trata, que tenga un poco de historia y que compartamos esas historias junto con lo que nosotros tenemos como vivencia de los conjuntos, de las familias, de un poco de historia de la isla y de un poco de historia de lo que cada una vive acá. Entonces, cuando vienen acá se encuentran un poco con eso, con las vivencias de lo que nosotros les podemos transmitir a través de los conjuntos a los que hemos pertenecido, de la familia a la que pertenezco, que también culturalmente tiene trayectoria, artísticamente hablando, y poder transmitirles eso. Ha'ari. La H en Rapa Nui suena como una J suave, ¿ya? Todos los nombres que tengan H entre medio suenan. Vayajeva es con H, así que es Jeva, ¿ya? Ha'ari. ¿Cómo se dice? Ha'ari. Ha'ari. Muy bien. Cuando llegamos adelante, giramos. Juri. ¿Qué significa el tacona? Mostrarles de dónde sale la tierra con la que se hace la pintura corporal. Que no solo ellas vean que el tacona es, ya me pinté unos puntitos, sino que qué significa, que ellas lo puedan hacer también y estar en la clase y practicarlo en una clase o en dos clases y venir aquí y pasar un momento agradable, aprender y poder mostrarlo en una presentación o en una sesión de fotografía. Pakaian
barihan Ereireian Hakapakapakayan Ate barihan Yata ang ate barihan Ereireian Hakapakapakayan Ate barihan Emana manaway Mihagay o kay tagay Emana manaway Mihagay titi pagkabuhay Emana manaway Moyoro anak tatay Emana manaway Moyoro anak tatay Tukian na may timatamuhan Eoon iti mayamuhan Tukian na may timatamuhan Eoon iti mayamuhan Mana manaway Mihagay o kay tikay Mana manaway Mihagay titi pagkabuhay Mana manaway Moyoro anak tatay Mana manaway Moyoro anak tatay Kauru te ami Kahere te mi Kauru te ami Kahere te mi Kauru te pukau Kahere te mi Kauru te pukau Kahere te mi Katau tere miro Kata te ku Katau tere miro Kata te ku Tito que quiere matar fea Tito que quiere matar fea Me planteé presentar un proyecto al Fondar. Al principio, no te voy a decir que fue fácil, no pensé que lo podía lograr y lo logré, estaba súper orgullosa de eso. Y la idea era poder hacer trajes justamente para explicarles a ellas, para que supieran desde el principio qué significa hacer un traje. Y hacer la presentación para mí fue súper importante porque lo logramos. Yo quería que ellas se sintieran en una primera instancia tranquilas de no hacer un gran evento, para que pudieran disfrutar lo que estábamos haciendo. Fue con poco tiempo de preparación, pero quería que ellas pudieran mostrar sus trajes, todo el tiempo que trabajamos en el taller, y poder mostrar a la comunidad que cuando se trabaja se puede. Kahere, Kauru, Katau, miro. Kata, teko. Tito que, quiere matar fea.
yo quiero trabajar tranquila, con tiempo, y en la academia ojalá poder hacer esto año a año, con la gente que siga integrándose y ir haciendo esto paulatinamente, poder mostrarle a la comunidad que con incluso con la gente de Rapa Nui, tengo personas Rapa Nui que se integran, que a veces no saben hacer traje o que saben, pero que pueden perfeccionar sus técnicas y que pueden colaborar conmigo en hacer sus coreografías y que podemos hacer cosas durante el año para integrarnos a actividades de la comunidad en las que podemos mostrar nuestras danzas y juntarnos con más personas de la comunidad y hacer mejores presentaciones o actividades durante el año que no sean solo la Tapati o los otros festivales que hay. A mis alumnas, a las que ya no están, que estuvieron presentes en la actuación, agradecerles de todo corazón, que me ayudaron mucho durante el periodo del trabajo previo y durante la presentación, a mi pareja Hugo Teave, a mi madre Raquel, a mi hermana Mejerío, a mi hijo de todo corazón, la hermana ahora, a mi tía Silvia y a todas mis alumnas, a la Senia, que fue una de mis pilares también, que me ayudó mucho, y a todas mis alumnas les quiero agradecer de todo corazón el trabajo que hicieron y esperar que sigan conmigo, a las que están y a las que no, siempre tendrán aquí un pedacito en esta sala durante el tiempo que espero sea mucho, que podamos seguir trabajando por lo que me gusta, que es la danza y la cultura Rapa Nui. Mauro.